¿Y si te digo que con solo 5 minutos de YouTube al día puedes subir tu español, pero de verdad, si lo haces bien? Hoy vas a aprender un método claro para usar vídeos cortos y no perderte. Todo enfocado a situaciones reales, como cuando haces doomscrolling en el bus o antes de dormir. Y es para nivel B1. Si hoy te llevas pasos concretos, como elegir los vídeos, cómo usar subtítulos dobles y cómo practicar sin pena. O sea, vas a saber exactamente qué hacer cada día para que esos clips rápidos te ayuden a hablar mejor. Y todo pensado para B1 con ejemplos reales y fáciles. Hola, hola. Qué gusto estar aquí contigo. Vamos directo, que esto hoy es súper práctico. Por cierto, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos con el plan. Primero definimos tu objetivo de hoy, por ejemplo, aprender 3 frases para saludar o entender un chiste corto. Porque, seamos honestos, muchas veces abrimos YouTube y ¡pum!, pasan 20 minutos y no recordamos nada. Así que, bueno, pon un temporizador de 10 minutos y decide un tema claro. Por ejemplo, humor, recetas, o fútbol. Después busca en español, ¿vale? Escribe algo tipo, recetas fáciles en español corto, o comedia española subtítulos. Y filtra por vídeos de menos de 2 minutos para que no sea pesado. Ahora viene lo clave, subtítulos. Activa subtítulos en español, y si puedes, pon a la vez subtítulos en tu idioma con una extensión. Mira una vez sin pausar, y luego vuelve a ver en modo pausa repite. Y antes de seguir, hagamos un roleplay rápido con un comentario educado en un vídeo corto. Yo soy la estudiante que comenta, tú eres el creador, ¿vale? Solo una mini escena. Hola, me encantó el vídeo. Una pregunta, cuando dices me suena, es como creo que lo conozco. Gracias y buen trabajo. Gracias por verlo. Sí, me suena es como me parece familiar. Buena pregunta, y gracias por escribir con respeto. ¿Ves? Corto, amable y específico. No es una orden, es una duda clara. Así ayudas al creador y tú aprendes. Otro truco muy útil, baja la velocidad a 0,75 si el vídeo va muy rápido. Y practicas shadowing, o sea, repite justo después de la persona con la misma melodía. Puede sonar raro al principio, pero funciona muchísimo. Hablando de vocabulario, la verdad, cuidado con los falsos amigos. En un hilo vi a alguien que quiso pedir ayuda y dijo, quiero ayuda con tu paquete. El vendedor se rió con cariño, pero fue un momento, raro. La persona quería decir, quiero ayuda y ya, no hablar del paquete del otro. Sí, y otro clásico, muchos piensan que asistir es ayudar, pero no. Asistir es ir o estar presente como asistir a una clase. Para ayudar, usamos ayudar fácil y directo. Más falsos amigos comunes, embarazada no es embarrassed, es pregnant. Ir actualmente no es actually, es nowadays o en este momento. Si dudas, pausa el vídeo y comprueba rápido en un diccionario. Y sobre los comentarios, hay una cosita delicada. Algunas personas se molestan si les dices cómo editar o dónde poner el audio. Para evitar líos, comenta desde el respeto, agradece, pregunta una cosa concreta y no desórdenes. Así todo va mejor para todos. Mini repaso, a ver si vamos bien. Pregunta, ¿qué significa asistir? Y otra rápida, ¿cuáles son las 2 ideas clave para un comentario educado en un vídeo? Asistir es ir o estar presente, no ayudar. Y un comentario educado, pues primero agradece y segundo, hace una pregunta concreta sin exigir nada. ¿Sí o no? Exacto, perfecto. Seguimos con la rutina de los 10 minutos. 1. Miras el clip completo sin pausar. 2. Lo ves otra vez y paras cada frase importante. 3. Repites en voz alta 2 o 3 líneas. 4. Apuntas 3 palabras nuevas en tu móvil o libreta, nada más. Y 5. Vuelves al día siguiente y repites esas frases como calentamiento. Si no puedes un día, no pasa nada, pero vuelve al hábito. Probemos ahora un micro shadowing, así en vivo. La frase del vídeo es,
me parto de risa con este chiste. Yo la digo, tú la imitas, ¿sí? Dale, voy detrás de ti. Me parto de risa con este chiste. Otra vez con ritmo, me parto de risa con este chiste. Suena natural cuando marcas la música de la frase. Errores comunes que veo: escoger vídeos larguísimos y terminar cansado. Otro es ver con subtítulos solo en inglés y no mirar el español, y claro, no te queda el sonido del español. Y un tercero, no pausar nunca, como si entender fuera magia. Para arreglar eso, crea una lista llamada clips para practicar y guarda los buenos. Usa ver más tarde y así no te pierdes. Y decide de antemano: hoy hago humor, mañana cocina, pasado música. Otro truco: abre la transcripción del vídeo si está disponible. Puedes buscar palabras, saltar a la parte exacta y repetir solo ese trocito. Es ideal para fijar una frase difícil. Sí, si hay una broma que no entiendes, busca la palabra clave en la transcripción y mira el contexto. A veces no es la palabra, es el tono. Por eso el vídeo corto ayuda: repite sin miedo. Prueba también este ejercicio de comprensión: cuando termines, di en una sola frase, en español, ¿de qué va el clip? Si no puedes, quizá el clip es muy duro para hoy. Cambia a uno más simple y listo. Ejemplo rápido: el chico cuenta que llegó tarde y el perro se comió su bocadillo. Ya con eso tu cerebro organizó la historia. Y luego extraes una frase útil para ti como llegué tardísimo. Si el creador habla demasiado rápido o el audio está mal, no pelees en comentarios. Mejor escribe algo neutro, tipo: gracias por el vídeo, me costó un poco el audio, pero aprendí X. Así das feedback sin atacar. Recuerda que hay gente sensible con su trabajo. Sí, porque hubo un caso en un canal donde un comentario sobre el audio acabó fatal. El dueño se enfadó y ya. Para evitar eso, casi siempre funciona: gracias y una duda específica y tono amable. Yo a veces añado: no es crítica, solo pregunta y listo. Y ahora, algo que me encanta: usa tus emociones para aprender. Busca clips que te hagan reír, o te sorprendan, o te den ternura. Cuando sientes algo, ¿recuerdas más? Así de simple. Total. El otro día vi un corto de fútbol en el bus y no sé, me encantó la palabra remontada. La repetí 5 veces bajito y se me quedó. Porque claro, estaba metida en la historia. Organízate un poco: 10 minutos de práctica, 5 de descanso. Si te quedas con ganas, otro bloque de 10 minutos. Mejor así que 40 minutos sin foco. Y celebra mini victorias. Hoy aprendiste me parto de risa, mañana no me suena. Escribe un pequeño registro: fecha, 3 palabras, una frase. Eso te motiva muchísimo. Vamos con otra microescena, ahora para buscar bien en YouTube. Yo finjo que escribo: comedia española corto subtítulos. Entro, veo un clip de 1 minuto y medio y lo guardo en la lista. Y yo filtro por duración corta y activo subtítulos en español. Si no entiendo una parte, bajo la velocidad y repito 2 veces. Luego cojo una frase y la digo con la misma entonación. También prueba acentos distintos: España, México, Argentina, Colombia. Cambia cada 2 o 3 días. Así tu oído se vuelve más flexible, pero sin agobiarte. Y evita irte a la jerga superlocal el primer día, que te frustra. Si sale algo como que flipé o qué chido, anótalo, pero quédate con las frases básicas del clip. Ya habrá tiempo para profundizar. Por cierto, si dudas entre 2 palabras parecidas, pregunta en comentarios con contexto. Tipo, cuando dices asistir, es ir o ayudar. Mejor siempre con ejemplo. Y recuerda: corto, amable, específico. Y si te equivocas, ríete un poco de ti y sigue. Nadie nace sabiendo. Lo importante es volver mañana y repetir tus 3 frases. Pregunta para ti que nos escuchas: ¿qué tipo de vídeo corto en español te funciona mejor? ¿Humor, recetas, noticias o deporte? ¿Y qué frase aprendiste esta semana que de verdad usaste con alguien?
Cuéntanos en comentarios, así nos damos ideas entre todos. Y como dijimos al principio, la lección completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo y nos oímos en el próximo Café Lingüístico.